Amigos y seguidores, hoy vamos a tener un video que es sería como un cafecito tertulia, ¿no? Sí, es un mix. Sí, algo parecido, un poquito. Depende del tema, ¿no? Y del largo. No, lo estamos haciendo de la forma más espontánea que se puedan imaginar. Y lo estamos haciendo por necesidad, ¿no? Por necesidad de querer transmitir una información que nosotros consideramos que es muy importante que la gente tenga claridad al respecto, ¿verdad? Ujú. Y entonces yo de una le voy a dar la palabra a Aura para que ella, ¿verdad? Haga digamos, una descripción de cuál es su inquietud, ¿no? Que fue me llegó esta mañana con esa inquietud y me Sí. convenció. Mira, Perdón. bueno, ante todo un cordial saludo. Estoy muy preocupada. Esto no va a ser un análisis técnico. Lo que les voy a hablar, obviamente tiene un soporte técnico, pero lo voy a hablar principalmente en lo que observo del entorno. Se habla mucho en este momento ante el caos reinante de la migración. Observo cómo ya ¿De dónde a dónde? se habla mucho de la migración en los países, entre comillas, comunistas, socialistas, pero en realidad también lo vamos a ver Pero, por en... ejemplo, comunista socialista, Venezuela, Sí, ya mucha gente estaba planteando y habla que la gente está con la maleta lista para irse de Venezuela, de acuerdo a los resultados de las elecciones. Ese por un lado. Por el otro lado tenemos el lado de Argentina, donde la situación económica, donde toda la situación, no solo económica, la avanzada jurídica que se está dando totalmente antidemocrática, ¿ok? A través de, no es otra cosa que un estado de excepción. Lo vemos en Ecuador, sabemos todos estos caos latinoamericanos, ¿no? Por nombrar solo algunos ejemplos. Y la situación económica, que principalmente es la gran causa que hace, o sea, lo que es el tema económico, el tema salud y el tema seguridad son las principales causas que llevan a la gente a tomar la decisión de abandonar su país. Yo les quiero decir algo, todos los países que se encuentran bajo el paraguas de la gobernanza global y toda Latinoamérica se encuentra bajo ese paraguas. ¿Por qué? Porque estos países latinoamericanos fundamentan sus sistemas de planificación o sus proyectos nación en torno, bien sea desde hace muchos años, lo que se llamó el programa 21, que a su vez da origen de la ONU. de la ONU, programa 21, Objetivos del Milenio, y posteriormente los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. Todo esto es la parte de la planificación, son agendas de la planificación de la gobernanza global, que en realidad tiene su origen en la cumbre de Río en 1992, donde se formaliza, donde se firma un acuerdo para seguir esa ruta. En la ONU encontramos, vamos a decir, como un cuerpo bipartito, ¿no? Hay personas que se mantienen fieles o países que se mantienen fieles a lo que son los derechos humanos de 1948, más hay una imposición a través del consenso por parte de los países del norte global, liderados por Estados Unidos, donde se aplica todas las tesis de positivistas y se vienen injertando los nuevos derechos humanos como parte de la construcción de una gobernanza global. ¿Ok? Entonces hay que hacer esa aclaratoria con relación a la ONU, porque hay un cuerpo bipartito en la Ah, ONU. pero eso que le interesa al que quiere emigrar. ¿Qué ocurre? Que muchas personas, como estamos en años electorales en todo Occidente, están esperando un cambio, porque obviamente los candidatos y sus electores, los credulinos, creen que realmente con un cambio de gobierno, ya sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda, o de patriota, ¿sabes? Parece mentira, pero todavía hay gente que cree que las situaciones de un país se pueden cambiar O sea, cambiando de de un gobernante. patriota y un comunista, va a cambiar algo. No, no va a cambiar nada. La situación va a empeorar, independientemente quién Espe- gane las Y elecciones. especialmente si el país pertenece a la Unión Europea.
Y en este momento estoy hablando obviamente de Latinoamérica, pero para después entrar en la Unión Europea, que es el laboratorio del apocalipsis, ¿ok? Literalmente. Lo que vemos en Latinoamérica ahorita, hablando de la Unión Europea, vemos cómo están sacando las garras abiertamente, cosa que no es nueva, porque ya Borrell 1 o 2 años atrás ya habló de empoderarse de América Latina. No les interesan los pueblos, no les interesa el bienestar de los pueblos, señores. Al norte global lo único que le interesa son los recursos naturales, la ubicación estratégica y mucho más en un entorno de guerra, una guerra global. Entonces, En un entorno de, perdón la interrupción, un poquito, no importa. En un entorno de guerra, Latinoamérica va a ser prácticamente tomada por sus recursos naturales por la cuestión de sus recursos y naturales ubicación. y ubicación tranquila, relativamente tranquila, porque en Latinoamérica podría haber presentarse un conflicto, ¿eh? Sí, no está, nada Pero está ese es descartado, otro tema. nada está descartado, el caos va a ser global. La situación será cada vez más asfixiante en cada parte del mundo, de todo Sí, lo que es y la verdad es Occidente. que en poco se salva, nadie se salva. O sea, entonces, la decisión de emigrar es algo muy, muy personal. Mi recomendación es tomen en cuenta, no basado en las noticias donde todos los países en Europa están una maravilla o en Estados Unidos todo es una maravilla. ¿Quién? Sí, Quién dice eso? los medios y los analistas, porque tú sabes, el problema es el comunismo latinoamericano, hablando en el caso latinoamericano, porque mayoritariamente las personas que me escuchan son de Hispanoamérica. Los niveles de pobreza, desempleo, discriminación, racismo son ya actualmente altísimos, altísimos, ¿ok? En toda Europa. En toda Europa. ¿Qué pasa? En un entorno de guerra es peor porque los recursos al cada vez ser Porque, más limitados, porque pasamos a la modalidad de economía de guerra. ya en Europa, aunque estamos en economía ¿Y de qué significa guerra, economía de guerra? Economía de guerra significa racionamiento, cartillas de racionamiento, contrabando, acaparamiento, ¿no? O sea, delincuentes que acaparan los productos para revenderlos a mayor precio, ¿no? Desaparecen artículos, ¿no? Los acaparan y después uno tiene que pagarlos mucho más altos. Escasez permanente de algunos rubros, desaparición permanente de algunos rubros, desaparición de las comunicaciones, tal como las entendemos, señores. Olvidémonos, por ejemplo, del servicio, que me da risa nada más de pensar lo que, del servicio de telefonía celular en muchísimas zonas, o sea, la vida cambia por completo. en medio de una guerra. Entonces, estamos hablando de guerra y es real. Y de repente en los países de América no se ve tan cerca, pero aquí en Europa, señores, yo tengo 2 años que los aviones de la OTAN me pasan por la cabeza cuando estoy afuera. Como yo le digo a Federico, en Venezuela uno decía, en cualquier momento amanecemos de golpe. No, aquí uno dice, en cualquier momento amanecemos de bombazo, ¿ok? De guerra. O sea, Especialmente si se desatan, por ejemplo, un conflicto en los países del este de Europa contra Rusia, Bielorrusia, o un conflicto que la gente hay dos conflictos que la gente no está tomando en cuenta para nada. Sin embargo, mm, tienen su probabilidad y se trata de una probabilidad bastante notable, déjeme decirlo. Uno es el conflicto en los Balcanes, ¿no? Que sería el conflicto Serbia-Kosovo, fundamentalmente. Pero en los Balcanes todo se puede complicar de un día para otro y se puede complicar de una forma delirante en los Balcanes. Y los Balcanes los tenemos del otro lado del charco, porque el mar Adriático, el mar que separa Italia de la península de los Balcanes, es un marcito, es un charco. Hay días en donde se pueden ver las montañas de yo digo yo sigo diciendo Yugoslavia, porque antes se llamaba así, cuando el tiempo está muy claro. Uno. Segundo conflicto, que la gente no está tomando en cuenta. Señores, Grecia, al lado. Turquía, Grecia, Turquía. Grecia la tenemos pegada de Italia. Son pocas horas.
realmente muy pocas horas de ferry Sí. entre el sur de Italia, pero también entre la mitad de Italia y Turquía y Grecia. ¿Me entiendes? Tú agarras un ferry, por ejemplo, en Puglia, que es Ujú. la parte del tacón de Italia, ¿verdad? Y tú en 6 horas, en 7 horas ya estás en la primera isla griega, ya estás entrando al archipiélago O del sea, mar, es como Puerto La Cruz Margarita. del mar Egeo, sí, más o menos, sí. Ya estás entrando al mar Egeo, que es el mar de Grecia, ¿no? Y la guerra sería Turquía-Grecia. Pero es que además, si explota cualquier conflicto en el Mediterráneo, y señores, les voy a recordar lo que es el Mediterráneo, así, dando la vuelta así, en el sentido de las agujas del reloj. El Mediterráneo es todo el sur de Europa, desde España, ¿verdad? Hasta Italia. Después tenemos los Balcanes, ¿verdad? Después tenemos Grecia, Turquía, Anatolia, ¿no? Después que termina Turquía comienza lo que llaman el Levante, ¿no? Y el Levante es Siria y Líbano. Siria y Líbano fundamentalmente, ¿no? Tierra adentro está Irak. Ah, y el Levante. Ah, bueno, obviamente Israel forma parte de lo que se llama el Levante. Una vez que llegamos a Israel, ya comienza lo que se llama el norte de África, ¿no? ¿Verdad? Lo que llaman el Magreb, que va desde Egipto, pasando por Libia, por Túnez, por Argelia, hasta llegar a Marruecos. Señores, todo lo que les acabo de nombrar se llama Mediterráneo. Y aquí puede explotar un conflicto que además puede ser muy intenso, porque el escenario es muy pequeño, son muchos los países involucrados y son muchos los conflictos colaterales que se pueden activar. Por ejemplo, un conflicto entre Marruecos y Argelia, Que tranquilamente. por donde ¿Entiendes? voltees, por Hacia donde donde voltee. voltees, pues hay un África, que conflicto. ahora se está liberando de Francia, la África subsahariana, o sea, la que está por debajo del norte de África, lo que llaman el Sahel, ellos también podrían contribuir y sumarse al conflicto, para no hablar de las inmensas oleadas migratorias que podrían producirse de un país a otro. Por ejemplo, desde Europa del Este, que entrando en conflicto con Rusia y Bielorrusia, podría haber migraciones masivas hacia Alemania y hacia Italia, vía Austria, ¿verdad? O hacia Francia. O podría haber migraciones masivas de África en general, sea del norte o subsahariana, hacia Europa. Y todo esto en medio de una guerra, porque se necesita que la guerra además sea intensa, ¿entienden? Entonces, ¿cómo cambia la vida en cada uno de estos países? Bueno, cambia radicalmente, Totalmente. totalmente. Entonces, es importante que tomen en cuenta todas estas cosas porque mayoritariamente, por ejemplo, en el caso hispanoamericano, la gente, muchos, no voy a decir todos, pero la gran mayoría cree que fuera de Latinoamérica y de los países comunistas, hay libertad, hay prosperidad, hay trabajo, hay unos salarios maravillosos. Sí, hay todos los servicios, sí, sin duda, hay todos los servicios. Pero pregúntenle aquí cuál es el gran dolor de cabeza. El costo de los servicios. No es que son caros, es que son absurdos. Absurdo, absurdo. Y Y si, cuando, y si usted no pueda, y si usted no es europeo, y por lo tanto no puede ser incorporado al servicio sanitario nacional de cada país, o sea, el seguro social de cada país, ¿verdad? El costo de los seguros médicos no es tan astronómico porque de los Estados Unidos es loco. Claro, también en Estados Unidos uno consigue un seguro médico barato, pero malísimo. pero No no es es tan alto, pero económico. no es tan alto como en Estados Unidos, no es tan astronómico, pero no es para nada Y económico. hablando además el tema, y esto ya aplica para los que tengan un doble nacionalidad, el sistema de salud en Europa lo están privatizando, está en un estado de decadencia cada vez, cada vez peor. De hecho, Soy testimonio, me eh, consta. en Italia, en España, nosotros hablamos de Italia, pero la situación de España, que los tienen todos muy distraídos entre la carta de Pedro Sánchez y entonces el ataque del fascismo de la derecha contra Pedro Sánchez y la campaña. Y España está en una situación similar a la italiana, donde la seguridad social va palo abajo, o sea, el estado de bienestar.
de Europa ya lo han ido desmantelando, ya lo que quedan son, lo que queda es un cadáver, ¿ok? De ese estado de bienestar, los salarios dan justo para pagar el tema del alquiler, los alquileres cada vez están más altos, los trabajos son cada vez más precarizados y cuando hablamos de trabajo yo llamaría esclavitud porque lo que se exige aquí como trabajo es inhumano, inhumano. De hecho, aquí La liberación del mercado de trabajo produjo ese efecto. es algo realmente inhumano y cualquiera que ha trabajado, porque además como migrante, posiblemente sus estudios universitarios, hablo de los que no necesitan equivalencia, o sea, reválida. Ojo, no estoy hablando de los que necesitan reválida. Por no haber estudiado me pasó a mí, por no haber estudiado en Italia, te quitan todo. O sea, ¿Cómo que te quitan todo? O sí, sea, no valen. no valen. Entonces Tienes eres. que revalidar. No, pero no todas las carreras Ah, ok. necesitan reválida. Reválida necesitan los médicos, los odontólogos, los ingenieros, ciertas carreras. No todas las carreras necesitan reválida. El sistema está diseñado a que si usted no estudió aquí en el país, su título vale menos que un rollo de papel sanitario. Se lo elimina. Su experiencia laboral fuera del país no existe. Entonces, usted pasa a un nivel automático de analfabeta, Ok. sin experiencia Y para no laboral. hablar del racismo. Espérate, vamos por partes. Uno, el racismo, el clasismo, ¿ok? No se los pueden imaginar. Entonces, salvo que usted tenga una necesidad, salvo que usted tenga unas condiciones favorables que le permitan venir, o sea, usted tiene que evaluar muy bien su decisión de migrar. Lo que no debe hacer es migrar pensando que se va a encontrar con un mundo maravilloso, lleno de oportunidades, de bienestar, ¿sabes? Porque ahí es la trampa que yo veo. Además, ya ni siquiera es bonito y además ya ni siquiera es limpio, porque, por ejemplo, lo que es Italia, Es un país. Italia es un basurero. Italia es un... Italia es el país más sucio que yo he conocido. La gente maleducada, como no tienen idea. De hecho, me he dado el lujo de decirle que ni siquiera en los países latinoamericanos, ni siquiera los países, para que me entiendan, hablo de favela, ni siquiera en los ranchos se ve tanta suciedad y tanta gente tan maleducada como la que yo me he Y topado. eso Y además estamos hablando de personas que son preparadas, personas que tienen títulos universitarios. No estoy hablando, la gente humilde es la no, más educada, por cierto, y la más exacto, limpia. claro que sí, O claro sea, que estamos sí. hablando de lo que se llamaría en La Venezuela burguesía, la burguesía, los enchufados. O sea, es algo alucinante, ¿no? Gente radicalmente maleducada. basta que se entere de que tú no eres italiano, ya, un momento, ya, cuidado, ¿eh? No eres italiano. ¿De dónde eres? Porque también hay que ver, ¿eh? Porque hay algunos países europeos que no te salvas igual. Pero si además se enteran de que vienes de Sudamérica, Te ven como una amiga holandesa de la casa que vivió en Venezuela, ama Venezuela, está casada con un francés, aman Venezuela, está en Francia. Entonces, cuando yo le estoy contando todo esto, y me dice, ahora, pero es que a mí me ven como si tuviera plumas en el culo. Ya yo no sé decir de dónde soy, porque si digo que soy holandesa, los franceses me ven así como fo. Si digo de Venezuela, me ven con plumas en el culo. Y si digo que estoy casada con un francés, no entienden. O sea, es algo demasiado loco, en serio. Y estamos hablando de que nuestras raíces son europeas. Aquí te quitan la nacionalidad, te quitan las raíces, te quitan todo. Entonces, la situación y en un entorno de guerra que además está siendo muy, muy, muy impulsado por las redes sociales, todo el odio hacia el migrante, porque todo el migrante es igual, ¿ok? Entonces, hacia el odio hacia el migrante y hacia las religiones, ¿no? Todo en conjunto, como que sí, ellos son los culpables de todo, todo. O sea, nos están desconcentrando de lo que realmente es el problema. El problema es la gobernanza global impulsada por los hombres que se creen dioses, los filántropos.
Es el capitalismo, nos están llevando a la edad de oro del capitalismo y de la filantropía. Por eso es tan importante todo este trabajo que yo vengo desarrollando de las leyes de 1800 en adelante, porque a medida que uno está viendo cómo se manejaron las leyes, cómo se manejó la propaganda para que la gente, la masa, aceptara felizmente esas infames leyes eugenésicas y malthusianas, se está repitiendo, señores. Es lo que estamos haciendo. Por eso exaltan ciertas escenas en Estados Unidos de personas mutiladas, drogadas, todo el tema de los zombies. Un momento. El tema de los homeless, de los pordioseros, o sea, ¿cómo se llama? Los indigentes. Exacto. Señores, ok, se habla mucho del tema de los homeless en Estados Unidos, porque eso explotó ya de una forma impresionante en los Estados Unidos, ¿verdad? Ya se comienza a hablar de cantidades que oscilan entre los 12 y los 20 millones de homeless en los Estados Unidos. Pero aquí en Italia los hay. ¿Y en Aquí Alemania? también. Y en ¿En Alemania. Alemania? En Alemania los hay. ¿La pobreza en Alemania? Alemania, señores. Pobreza en Alemania de alemanes. Pobreza en Francia de franceses. De franceses, sí, sí. Y la italiana son homeless italianos. No o sea, son, no estamos hablando de migrantes, estamos sí, hablando de no nacionales. estamos hablando de gitanos. De gitanos. Con el perdón de los gitanos. Lo que pasa es que los gitanos tienden a vivir en campamentos, ¿no? Pero no porque no puedan. Es cultural. Es su cultura. Es Ellos cultural. viven en campamentos, ¿no? O sea, bueno, pero aquí hay campamentos que no son de gitanos, son de italianos y esto está cada vez más en aumento. Otra cosa, aquí en Europa hay una discriminación, va a encontrarse con una discriminación que no está escrita. Es la discriminación de la edad. Uf. Para usted, eso no importa en el país que se encuentre, la edad, si usted tiene más de cierta edad, usted es un anciano laboralmente, usted está fuera del mercado laboral. ¿Ok? Fuera, no existe. No existe. Y estamos hablando de trabajos de clase proletaria. Imagínense y yo. Si logra, y si usted tiene. Que yo no tengo problema para decir mi edad. Imagínense que yo, con 59 años, cuando digo 59 años, es increíble. Ellos no, o sea, la persona que tengo al frente no puede evitar el reírse, ¿no? Los más educados se controlan, sonríen, ¿no? Pero todos más o menos o sonríen o se ríen en mi cara. Yo les digo que tengo 59 años, ¿verdad? Y es como para decirme, pero olvídate, tú no, o sea, con esa edad no consigues nada. No, espérate, Federico tiene 59, yo tengo 49 y yo estoy fuera del mercado laboral. Completamente fuera. Y, o sea, todavía me queda, o sea, hasta noviembre llegar a los 50, un chancecito para ver si encuentro algo. Pero después, o sea, a llorar para el valle, porque del resto. Entonces, son elementos que tienen que tomar en cuenta, porque no es una migración, o sea, la migración siempre va a ser difícil, no importa del país que usted venga, no importa la situación, siempre la vida de un migrante es muy difícil. ¿Okay? Sí, pero nunca ha sido tan difícil como esto que nos está tocando vivir. Se lo dice alguien que es hija de migrantes. Mis padres migraron, mi madre migra con su familia tras la Guerra Civil Española, ¿ok? En la posguerra, donde había libretas de razonamiento, o sea, mi madre vivió la Guerra Civil Española, vivió el bombardeo de Guernica, ¿okay? Porque es vasca, ahora que está tan de moda dentro de los patriotas promocionar a Franco como un modelo anticomunista, ¿verdad? Ya, como yo digo, no guardan ni las apariencias están guardando. ¿Okay? No vengo de una familia comunista, mi familia era católica y no era franquista. Y por otro lado... Ni tampoco comunista. No, eso dije, no era comunista, era católica, pero no franquista. No era comunista.
Y por otro lado, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial que le tocó a mi papá. Ellos migraron, dejaron todo aquí, comenzaron con trabajos sencillos, ¿sabes? La vida, llegaron en barco, o sea, lo que era la migración, pero se levantaron con su trabajo honesto. Hoy en día, en el entorno que nos está tocando vivir, porque vivimos en un mundo que es justamente, su principio es inhumano porque es eugenésico y maltusiano, la situación es difícil. Eugenésico, maltusiano, darwinista, Feminista, social, social y eugenésico. eugenésico. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema de las leyes, yo estoy viendo un señor que es un filántropo que está muy interesante las cosas que escribe porque es como que el más visible porque, ¿sabes? Su taguara es la plaza pública donde entonces ahí lo leemos todo, se imaginarán de quién hablo. Está muy interesante las cosas que dice, porque como yo justamente estoy estudiando ese periodo histórico, específicamente en los marcos jurídicos, estoy haciendo el segundo video, el primero video lo hice de Inglaterra, que de Inglaterra van a salir más cosas. Yo estoy entendiendo perfectamente a lo que él está haciendo referencia, ¿verdad? Porque exaltas la pobreza, ellos están exaltando lo que justamente quieren destruir. Entonces, ¿hacia dónde vamos? A la caridad científica, ¿verdad? O sea, que es la que sustituye a la caridad cristiana. Por algo Ratzinger en su primera encíclica aborda el tema de la caridad. Yo creo que si hay un documento que hizo temblar a los globalistas, es la primera encíclica de Ratzinger. Bueno, todo su discurso, pero eso en especial, porque da en la raíz, ya lo explicaré en un programa. Pero lo que yo estoy viendo es eso. Entonces, ¿qué viene? Ya Milley puso de nuevo el tema de los manicomios, ¿ok? El tema de la pobreza no es porque no hay suficientes viviendas, Federico. El problema es porque tienen problemas mentales y drogas. Recuérdense el programa de Inglaterra, esto aplica, parece que Inglaterra después se expandió hacia Estados Unidos. Recuérdense todo el aparato de propaganda que se hizo para que la gente aceptara y aplaudiera, más bien incluso pidiera estas leyes infames de los débiles mentales. Después está el tema de las leyes de los pobres, que ya en Inglaterra las quieren revivir. Todo adaptado a nuestros tiempos, ¿no? Pero yo lo que yo estoy observando es que, y realmente es pura casualidad, que con estas viejas leyes que pocos conocen, más yo no las conozco, ya las estoy estudiando recientemente, porque mi objetivo en realidad es llegar a una conferencia de la ONU, que es una de las más importantes dentro del globalismo. O sea, toda esta ruta que yo estoy llevando es para llegar a esa conferencia. Imagínense ustedes, porque quería hablar sobre la democracia y los derechos humanos, pero el tema es tan difícil y tan complejo desde el punto de vista que yo lo quiero abordar, que yo dije, no, vamos por este lado que es más fácil, que es el lado, vamos a abordar esta conferencia que Ratzinger, sí, o sea, la iglesia hace hincapié para después meterme con el tema de la democracia. Resulta ser que es más difícil, todavía es más complejo, pero ha sido muy, muy, como yo digo, o Aterriza. sea, fue como que si Dios me hizo, muestra esto y ve esto. Entonces, señores, piensen bien las cosas. Las cosas no van a mejorar en ninguna parte del mundo, por el gobierno que sea, de derecha, de izquierda, patriota, anarquista, de un youtuber, el que usted quiera. Las O cosas sea, no van a las mejorar cosas van en en los ninguna parte. Estados Unidos, En los Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, aunque gane Trump. las cosas van a empeorar. Es más, Tome en Estados cuenta. Unidos corre el riesgo de ir hacia una guerra civil, señores. Ya lo he dicho, ¿no? Entonces, para las personas, y tú dices, pero bueno, pero es que aquí no hay agua, no hay luz, la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero está en su país, ¿verdad? Conoce su gente, o sea, conoce su entorno, está cerca de su familia. Recuerden, estamos hablando de un entorno de guerra. Cada quien toma la decisión que quiera. Lo único que yo quiero aclarar con este video es que si usted va a salir de un país X para ir a un país Y, pensando que el mundo es libre, que todo es una maravilla, o sea, se va a equivocar porque el mundo no está Y bien. además, yo, bueno, quisiera agregar algo además.
mínimo, ¿no? Señores, la guerra en Europa viene, ¿verdad? Territorio Yo, europeo. hay gente que afirma, primero, los expertos, los verdaderos expertos, ya todos están de acuerdo en que viene la guerra para Europa. Estados Unidos le asignó, no a la OTAN, es increíble, la gente no se ha fijado en ese detalle, no a la OTAN, sino a Europa, su propia defensa contra Rusia y Bielorrusia. Entonces, ¿qué sucede? Ya los expertos todos están de acuerdo en que la guerra va a venir, sin duda alguna. Ahora, ¿cuándo? Ahí es donde hay una discusión. Yo, por ejemplo, soy de los que piensan que todavía este año no vamos a tener guerra por la muy simple razón de las elecciones en los Estados Unidos. Solamente por eso. Pero el próximo año, 2025, existe una alta probabilidad de que explote la guerra en Europa. Hay otros que no insisten en que podría perfectamente ser este año. Yo pienso que es este año. Y de todas maneras, hay otro grupo que dice que es una ventana De 3 años, ¿no? de 3 años que más o menos se extiende desde este año, se abrió este año y termina en el 2026. En cualquiera de estos 3 años comienza la guerra. Y una vez que comience la guerra, va a ser una guerra que va a durar varios años. No va a ser una guerra corta, señores. Porque estamos hablando además de una guerra que va a ser no solamente europea. No. Para lo que nos concierne a nosotros, bueno, va a ser europea, pero va a ser una guerra global. Entonces vamos a tener conflictos, no solamente en el Mediterráneo y en el norte de Europa y Mediterráneo, sino que vamos a tener conflictos, por ejemplo, y muy fuertes, cuidado, en Asia Central vamos a tener conflictos, obviamente, faltaría más, en China, ¿verdad? Y en todo ese mar que rodea a China, ¿verdad? Más o menos desde Japón hasta Australia, ¿verdad? Y cuidado si no hay conflictos en África, porque los países que faltan por liberarse del yugo colonizador, ¿verdad? Esos países a lo mejor aprovechan y se terminan de liberar de Francia, ¿verdad? Y entonces va a haber conflicto en África. Pudiera presentarse, y en eso también están de acuerdo los expertos, ya una guerra civil en Estados Unidos. Lo difícil sería, digamos, definir cómo podría ser esa guerra civil en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos va a venir un conflicto civil. ¿Por qué? Porque la crisis profunda de los Estados Unidos no tiene solución democrática, institucional y mucho menos pacífica. Tiene una solución constitucional, eso sí, es la enmienda número 2 que suprime el monopolio de la violencia por parte de los estados y por lo tanto permite la creación de milicias de ciudadanos para combatir contra la tiranía, que es la famosa enmienda número 2 que facilita el porte de armas bueno, porte de armas, facilita que tú puedas convertir tu casa en un arsenal lleno de armas, que es lo que es Estados Unidos. Pasa en muchísimos lugares de los Estados Unidos. Pero esa solución constitucional no es una solución precisamente pacífica, ¿no? Y si hay conflicto en los Estados Unidos, señores, cuidado con Centroamérica y cuidado con Sudamérica. Porque yo veo que en Sudamérica... por el pretexto de la Amazonia se están metiendo... No, es que a Estados Unidos, al ceder el control de Sudamérica, porque están muy ocupados en su guerra global, ¿verdad? Y en su propia guerra interna, al ceder el control que tiene sobre Sudamérica toda, señores, toda, obviamente eso podría alimentar ciertas ambiciones y ciertos apetitos en Latinoamérica. Cuidado con eso, señores. Mucho cuidado, porque si hay algo que abunda en Latinoamérica son mafias de todo calibre. Son masonerías de todo tipo y son organizaciones criminales o de lavado de dinero de todo tipo y poder. Así Ojo, que aquí en Europa también las hay, en Estados Unidos también las hay, ¿no? Pero sí. nosotros estamos hablando
vamos a decir, pero en Latinoamérica se quedarían sin el amo gringo, su- manteniéndolo, manteniéndolas a raya y haciendo, ¿cómo las mantienen a raya? Haciendo negocios con ellas, ¿no? Pero bueno, cuidado. el caos va a venir en todas partes. O sea, lo importante es que entienda esto. El caos, y cuando hablo caos es con K, como puso un seguidor, es en todas partes. La situación va a ser dramática en todas Vamos a partes. entrar a la etapa escatológica, señores, al final de los tiempos. Ya yo me he cansado de decirlo. Entonces esas son cosas que, porque yo me preocupo, porque yo veo a la gente, Al cuarto giro. sí, muy interesante, por cierto, hablando del cuarto giro, yo estoy ahorita totalmente concentrada con todo, las, observando. A mí me gusta mucho observar protestas, porque me permite, y he aprendido mucho, ¿no? Me permite ver muchas cosas. De hecho, estoy observando todas las protestas de Francia, Alemania y de Estados Unidos. Estoy muy concentrada con las de Estados Unidos y con todo este movimiento que está empezando a darse en las universidades globales, porque no solo son las de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, estoy muy atenta a esto. La violencia policial, bueno, mira, quienes vimos y observamos la violencia policial de las protestas de Alemania en el 2020, Fue horrible, o sea, horrible. no se la imaginan, yo lloraba, lloraba, lloraba. Y tengo toda la vida observando todo tipo de protestas. En Latinoamérica, de lado y lado, a mí me gusta observar todo, yo estudio todo. Pero lo que yo vi, porque además en gente absolutamente pacífica, sentada en el piso muy hippiemente, ahí es donde uno entiende lo que es Las protestas alemanas son protestas de absoluta corrección política. Son las cosas sentados, cantan. más pacíficas que se pueden O imaginar. sea, realmente ahí uno entiende a Gandhi, ¿no? O sea, estudias a los alemanes y entiendes, y además con una disciplina muy alemana en lo pacífico. Entonces eso exalta muchísimo la violencia. Lo estoy viendo también que está sucediendo en las universidades en Estados Unidos. La violencia policial en Alemania en el 2020 tuvo que intervenir, no recuerdo el nombre ahorita de él, la petición de los propios alemanes, alguien de los derechos humanos en Alemania, revisó todos los casos, presentó el caso, o sea, porque realmente las imágenes aterraban, ¿ok? Porque por ahí veo que con las protestas de Palestina también se está dando la violencia. No, no, pero en el caso de las protestas por las medidas, por las medidas de la pandemia que se dieron, la violencia fue muy, muy grande. No puedo decir que fueron todas las policías. La policía más violenta que yo observé fue la de Berlín, ¿ok? Sí, Del sí. resto en las otras protestas, porque Alemania no ha dejado de protestar, tienen 4 años protestando en este momento de protesta. Piden por la paz, están en contra de la guerra. No se ha dejado de protestar, ha sido continuo, han agregado cosas, ¿no? A todo. Entonces, es Desde eso. luego los medios, ningún medio las cubre y por lo tanto la gente Es que ese es ni el se problema. entera La gente no se entera de nada de lo que estamos de la hablando. existencia de estas Igual protestas. con Francia. O sea, yo porque he hecho el trabajo de buscar medios medios, no los hegemónicos, reporteros independientes, sigo a todos los lados, evito las tendencias hegemónicas, me alejo porque sé que son propaganda. Entonces, en este momento, en el caso español, porque sé que tenemos seguidores en España y resulta ser que en España se está derrumbando como Italia. Entonces, en vez del 1 de mayo, con la situación laboral, llamar una protesta de la clase trabajadora, no, una protesta en defensa del PSOE. Les aclaro una cosa antes que me digan comunista. La doctrina social de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II, consideran, y Pablo VI, en sus encíclicas, manda a los cristianos a sindicatos, a defender los derechos laborales. ¿Qué pasa? Que como la doctrina social de la Iglesia Católica fue totalmente anulada por el cuerpo bipartito de la Iglesia, entonces lo que nosotros consumimos, donde se defiende más al empresario, donde se defiende más al capital, donde se defiende más a la propiedad privada que a los más débiles, no es otra cosa que la doctrina social de Rockefeller.
a través del capitalismo inclusivo. Es lo que yo defino como la doctrina social de la Y de los filantropía. Rothschild. Claro, y por eso pongo la filantropía, porque recordemos que en el 2012 Rockefeller y Rothschild se unen y hay una alianza, porque detrás de todo lo que hemos hablado aquí, en concreto, hay más nombres, pero vamos a decir que las cabezas son Rockefeller y Rothschild. Está documentado. Lo denuncia la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no habla del comunismo. Cuando te habla del comunismo, lo que te dice es que tras la caída del muro de Berlín La Unión Soviética. y la implosión de la Unión Soviética, la izquierda queda huérfana, desolada y se acopla al relativismo. Cuando Ratzinger habla del relativismo, está hablando de la democracia liberal. En realidad se acopla porque si Bueno, no se va a quedar desempleada para siempre. Y entonces se acopla, ¿verdad? entonces, ¿qué pasa? Los que son, y cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, vamos a poner un caso muy de izquierda, muy de izquierda. Leonardo Boff. Primero, Leonardo Boff estudia en Alemania. El socialismo del siglo XXI nace en Explica un Alemania. poquito quién es Leonardo Boff. Todo el mundo lo conoce, el teólogo de la liberación, que ahora es ecoteólogo, que es uno de los coautores y asesores de Bergoglio, y además es uno de los principales promotores y firmantes de la Carta de la Tierra. Rockefeller. Carta de la Tierra, Rockefeller. La Carta de la Tierra busca suplantar los mandamientos cristianos. ¿Ok? Así, porque a todas estas estamos yendo hacia una nueva religión, ¿no? Exacto. De hecho, cuando la pregunta es, y esta es una pregunta que le hago a todos, no solo a la iglesia, a los cristianos de izquierda o a los cristianos de derecha, porque como tal, como los definía, la iglesia terminó siendo, ¿sabes?, un partido. O sea, a los patriotas, ¿a qué Cristo le hablan ustedes? ¿Cuál es su cristianismo? Porque no es el cristianismo de los católicos. En el año 2000, la Congregación de la Doctrina de la Fe justamente elaboró un documento para esclarecer cuál era el verdadero Cristo y el verdadero Dios de los cristianos. Justamente ese documento es una respuesta específica a la construcción de esta nueva religión. Están construyendo Con una nombre, especie. o sea, fue dirigido, fue un misil. Se llama Dominus Jesus. Ustedes verán que yo constantemente la estoy nombrando. Estados Unidos, de hecho en Estados Unidos se desarrolló todas las tesis y la manipulación, ¿verdad?, de las escrituras para el cristianismo eugenésico. De Es hecho, una especie realmente, más que eugenésico, es un Cristo cósmico. gnóstico. Claro, gnóstico, pero se habla de un Cristo cósmico. Todos los escritos los tenemos. Mira, está el Dominus Jesús, que es el Cristo verdadero. Después tenemos todos los escritos de la explicación de la teología de la liberación. Espectaculares. De la nueva era. La iglesia dejó todo escrito, todo denunciado, y van a encontrar entre los documentos nombres, apellidos, empresas, instituciones, universidades, que hoy en día las vemos y son las que están en las palestras detrás de todo esto desde el 2020. Bueno, la iglesia lo denunció desde los años 80. Y cuidado, no antes, porque ya con Pablo VI viene esto, porque esto viene, pasa que ¿Qué viene con Pablo VI? que todo esto ya en la época de Pablo VI se estaba ¿Qué gestando. cosa? Toda la construcción de la gobernanza global. Lo que pasa es que Pablo la VI Unión es Soviética Pablo VI es la época de la fundación del Club de Roma. y el Club de Nueva York. O sea, son muchos clubes. El menos importante, aunque ustedes no lo crean, es el Foro de Davos. El Foro de Davos es pan y circo. O sea, hay muchas cosas más importantes. ¿Qué pasa? La Unión Soviética era un muro de contención. De hecho, gracias a la Unión Soviética, en Europa tuvimos el estado de bienestar. Gracias, exactamente. Por eso, al no estar la Unión Soviética, ya no los quitan, porque ya no, ¿sabes?
No lo digo yo, lo dice Juan Pablo. Igual sucede con toda la avanzada de la gobernanza global, era como un freno. Al ellos quedarse solos, el fin de la historia es cuando comienza, por eso se habla de la época de las grandes conferencias de la ONU en la década de los 90. Justamente De las está, grandes cumbres. sí, y ahí es donde comienza el acelerón, pero ya pero Cuando lo Chávez venían. decía, y no, y no las pasamos de cumbre en cumbre. Bueno, Sí, pero era de cumbre en cumbre porque efectivamente comenzó toda una proliferación de cumbres, desde la cumbre de la Tierra, la cumbre de Río, la cumbre de no sé dónde. sí, ¿Entiendes? con la cumbre de la Tierra, que es la cumbre Río 1992. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día ni siquiera la iglesia, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que además de los temas naturales de que debería hablar la iglesia, vamos a decir, teológico, ¿ok? Escatológico, Debería hablar de Cristo, por lo menos, digo yo. ¿ustedes no se han dado cuenta que la iglesia se ha vuelto alérgica a los pobres? Uno de los deberes de la iglesia es estar del lado de los débiles, no de los fuertes. Vivimos en un mundo donde cada día hay más hambre, donde la explotación laboral nos quiere, cuando digo nos quieren llevar a la edad de oro del capitalismo y la filantropía, eso En los automáticamente nos últimos, llevan a Renum en los Novarum. últimos 10 años en Italia, Es increíble. la pobreza crítica, lo que llaman la pobreza absoluta, que es un término exagerado, pero la pobreza realmente crítica, menos de $1 diario, en los últimos 10 años en Italia, gracias al desmontaje del Estado social, que ha sido fuerte, se ha aumentado, se ha acelerado, bueno, ha pasado a prácticamente duplicarse y a pasar de los 5 millones de hace 10 años a 10 millones de italianos hoy en día. 10 millones de italianos que viven en pobreza crítica. 10 millones de italianos, señores, que viven con menos de $1 al día, señores. Yo he ¿No? visto gente agarrando comida de la basura. Un momento. Parece una Aquí, desgracia que a mí siempre me toque ver a gente buscando comida en la basura. aquí en todos los supermercados, de noche, uno ve a los italianos buscando comida en los grandes En los contenedores, contenedores. en los grandes contenedores de basura de los supermercados. Pero Y aquí hay son un, mira, muchos, aquí hay un señor ¿entiendes? que viene al mediodía, señor como 80 años, va todos los días al mediodía, le busca algo para el mediodía. Y después viene en la tardecita y busca algo en la tardecita. Y así viene todos los días y se va con sus cositas. Pero en todos los supermercados, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? En España la pobreza, o sea, y cuando estamos hablando de pobreza, en el caso español, voy a irme ahora con el caso español, hay personas que se están quedando sin vivienda, se están quedando como unos Homeless. teniendo dos trabajos, o sea, siendo los dos trabajadores, no es que están desempleados, ¿ok? Entonces, en el caso español, ni los curas están denunciando esto. Pero es que Está más preocupado en defender a la derecha, a rezar rosario hipócritamente, en vez de estar denunciando las cosas que realmente deberían denunciar. Aquí le dan alergia, aquí los pobres le damos alergia hasta a los curas. totalmente de acuerdo. Bueno, O nos defendemos nosotros teniendo conciencia y entendiendo el problema, porque acuérdense, la guerra es contra la mujer, ya lo hemos hablado, ¿ok? Pero y contra los pobres. La mujer porque es la procreadora de pobres. Nos quieren aplastar a nosotros. Nadie está velando por nosotros. Nadie. no existe nada. Ni en la Iglesia Católica, Ni ni hay en los pastor. partidos políticos. Todos trabajan para el poder financiero. Y si ustedes quieren encontrar algo de comunismo en esto, bueno, vean a Gorbachev, que es lo único ruso y comunista que tiene el sistema. Y pregúntale a un comunista sobre Gorbachev o pregúntale a un ruso sobre Gorbachev. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en España los únicos que están denunciando la gravedad
de la situación española sean los viejos comunistas, estalinistas, porque ninguno, ni de derecha, ni de izquierda, nada, todos están en sus campañas fascistas, antifascistas, y la democracia, y las elecciones, y el pueblo comiendo mierda, y cada vez nos van a poner a comer más mierda. Nos quieren matar, no lo entienden, nos quieren eliminar. Ah, exactamente. Al fin llegaste. Ya. Que si no me encadeno yo. Al fin llegaste al meollo de la cuestión, porque aquí hay todo un discurso de exterminio encubierto, ¿verdad? Que no se quiere nombrar. Pero es que, señores, ya hay hambre en Italia. Les acabo de decir que hay 10 millones de italianos que pasan hambre en Italia todos los días. Italia tiene 60 millones de habitantes. 10 millones es la sexta parte, ¿verdad? Pero cuidado, porque hay otros 10 millones, ¿no? Que tampoco están muy bien. Realmente son estos 10 millones más otros 10 millones de italianos que no comen las 3 comidas completas cada día. Los más pobres, si acaso comen una sola vez. Y hay otros 10 millones que no logran comer todos los días 3 veces, o sea, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, el hambre está aumentando poco a poco. Con el hambre, ahí sí es verdad que yo estoy viendo que están aplicando lo de la rana hervida, ¿no? O sea, están pusieron a la rana en la olla de agua y están subiendo la temperatura de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, ¿verdad? Porque el problema del hambre, y no me refiero a los inmigrantes, sino a los nacionales, está aumentando en Europa, ¿verdad? Para no hablar de lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Que eso ya es lo que ve. Poco a poco, este problema está aumentando, pero es que es obvio y basta ir a los supermercados, ¿verdad? A ver los precios de la comida. Pero estoy hablando, no, o sea, de los precios de las frutas. Economía básica, normal. Las frutas, verduras y proteínas. Locales, además, nada y vean cuánto cuesta. Y vean, por ejemplo, encuéntrense, por ejemplo, con 1 kilo de tomates. Tomates, ¿verdad? Pero además de los tomates comunes, eso que sirven para hacer salsa, ¿verdad? 5 euros el kilo, ¿no? Entonces después te encuentras con la respuesta típica del derechista italiano, del conservador italiano, que te dice, ¿tú qué prefieres? ¿Pagar los tomates a 5 euros el kilo o no tener tomates? ¿No? Ah, porque a mí me dijeron, cuando me rechazaron en el último trabajo, ¿verdad? ¿No? La persona me dijo, pero bueno, Federico, ¿tú qué prefieres? 380 euros al mes o quedarte o no ganar nada. Porque ese es el razonamiento liberal, ¿no? O sea, Federico, son 380 euros. Por lo menos son 380 euros. La otra opción es cero. Y así, todo el tiempo te van razonando y te van razonando y te van razonando y te van razonando. Entonces tú agarras tus 380 euros y te vas al supermercado, ¿verdad? A tratar de comprar los tomates a 5 euros el kilo, para no hablar si quieres comprar proteínas, ¿no? Y no estoy hablando de proteínas lujosas, proteínas comunes, ¿verdad? Entonces, hemos llegado a eso. Y esa es la mentalidad que se ha impuesto. La liberación del mercado de trabajo ha terminado por destruir al trabajador, por destruir a la clase trabajadora, ha terminado por imponer un sistema de explotación, pero de explotación inhumana, como nunca se había visto, señores, realmente como nunca se había visto, porque aquí no es solamente la calidad de los trabajos, son las horas, son las horas extras que nunca se pagan. Te pagan un mes después, o sea, te pagan mal, ¿verdad? Y a mí me pasó. Y en vez de pagarte 15 o 30 o el 30, no. El mes trabajado te lo pagaban al mes siguiente, cuando le salía el forro del culo.
Yo decía, pero es que esto no sucede ni siquiera en Latinoamérica. Pero, ¿Qué vaina es? no, pero ya además el nivel de los sueldos, O señores. sea, el Siempre, nivel o de sea, los sueldos, el nivel de, en una hora tú, o sea, creen que uno es un robot, o sea, una hora tú tienes que yo no sé qué pretenden, porque como no pagan, o sea, te contratan 3 horas, entonces tú en 3 horas tienes que hacer el trabajo equivalente a 6 horas. Y si no lo haces, eres lento, no sirves, no funcionas. Entonces, cualquiera de nuestros seguidores que esté en Europa sabe que lo que estamos diciendo es una gran verdad. Los liberales van a salir a decir muchas cosas. Señores liberales, no soy analista de libro y estoy denunciando lo que estoy denunciando del sector de la clase trabajadora porque he trabajado como proletaria, he trabajado en el sector restauración y sé lo miserables que son. Porque no solo no es que pagan mal, no solo es que te explotan, sino que te humillan, te maltratan. Por eso es que hay tanto trabajo en el sector restauración, porque nadie quiere ir a trabajar esa mierda. realmente, ¿eh? O sea, es algo traumático, realmente. Yo salí con una lesión en las manos. Bueno, señores, yo creo que el mensaje quedó claro, ¿no? O sea, creo que tú transmitiste. Evalúen bien sus opciones de migrar. Esto va a cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, no migrar, cada quien sabe su realidad, sus condiciones, sus oportunidades. Y incluso esto también es un mensaje para quien esté pensando en repatriarse. ¿Qué? Repatriarse, volver a su patria, volver a A su país de, repatriar. volver a su país de origen. Aquí en Italia, en Europa hay mucha migración. Lo que pasa es que a diferencia de Latinoamérica y en el caso particular venezolano que se tomó, o mexicano, que se publicita, el europeo vive migrando. Por eso usted va a ver italianos en todas partes. Solo que no sé, ya, nadie lo dice. Tras el tema de la pandemia en el 2020 hubo mucha migración. El alemán migra mucho a Suiza. O sea, claro, ellos buscan migraciones en el entorno, pero va a llegar un momento que van a salir del entorno. Y aquí muchos están pensando, muchos se han ido a Medio Oriente. O sea, no, pues lo que pasa es que esta es una migración que nadie dice. Obviamente, por un lado hay una migración con dinero profesional, pero por el otro hay gente de clase trabajadora, que le sale mejor trabajar de pizzero en Alemania Pero o en como, Suiza que en Italia. pero es que cómo no va a haber migración si, por ejemplo, tú eres profesional ya graduado de universidad, incluso con posgrado, porque hoy en día tener por lo menos un posgrado es obligatorio, ¿verdad? Y, y el primer sueldo que te ofrecen, por ejemplo, un ingeniero con uno o dos posgrados, Sí. ¿verdad? El primer sueldo que te ofrecen son 1.500 euros al mes, señor. Bueno, con relación a lo que dice Federico, Por igual favor. con la banca, ¿no? Es como el O techo de sea, todo a 1.000. O sea, el techo a 1.000. Tengo una amiga que trabaja en la banca, ella viene, o sea, ella gana más porque, bueno, porque ya tiene muchos años, pero me dice, no, hoy en día más de 1.200 no gana. ¿Ok? Y es lo que acaba de decir. estamos hablando Los de médicos. profesionales, Y ahora profesionales. vamos a otro sector, pues. Ah, lo de los médicos es alucinante. La cantidad de médicos que se están yendo, porque la explotación laboral en el sector salud es alucinante. La cantidad, Pocos médicos ganan, pocos, son muy pocos los médicos que ganan más de 2.000 euros al no mes. llegan, no Son llegan muy a pocos. 1.500. Y estamos Y hablando, y entonces, lo peor de la medicina es que, ¿cuántos años de estudio son la medicina? medicina con doctor, entonces, ¿qué Son, pasa? medicina son como mínimo que yo sepa, más o Eran menos. 7 años, más los No, no, posgrados. no, vale 7 años. Hoy en día son mínimo 8 o 9 años de estudios universitarios en medicina hoy en día. No, pero Hoy en entonces, ¿qué día. pasa? Con la reducción de personal por la reducción de los costos de la sanidad en los sitios de salud donde habían, por la cantidad de distribución, voy a poner tus 5 enfermeras y, sí, perdón, 10 enfermeras y 5 médicos. Estoy inventando. Bueno, entonces, para esa misma cantidad de gente, en donde se quitan hospitales de varias zonas, entonces ese mismo hospital tiene más cantidad de gente por hacer la concentración de los demás hospitales, pero entonces ya no son 5 enfermeras, no son 10 enfermeras, sino 5 enfermeras y 3 médicos para el triple de pacientes. Sí, porque además, o sea, Esa es la crítica de los médicos no aquí. aumentan el personal y por lo Y tanto ganan lo que ganan. la atención es mala
pero todos ellos te dicen lo mismo. Varias veces a mí me tocó quejarme varias veces, estuve 8 veces hospitalizado durante un año, 8 veces fui hospitalizado. Todos me dicen lo mismo, señor, el problema es que antes, o sea, antes nosotros, antes este hospital tenía 350 enfermeros, estamos hablando de un hospital grande realmente, y hoy en día somos la tercera parte, somos ciento y pico, somos 120 enfermeros haciendo el trabajo que antes hacían Sum- 350 enfermeros, Sumado a que señores. cerraron los hospitales, vamos a decir, medianos de la Y zona, por lo tanto, todo concentriza en este hospital. Por ejemplo, aquí yo tengo al frente un hospital en el cual, bueno, ya lo que atendía este hospital también tiene que ir a ese hospital, y así todos los de la zona. Se te reducen la cantidad de personal, ¿verdad? Y además te mandan más pacientes. sí, Entonces, la situación no es solo para la clase proletaria, es para toda la clase no, trabajadora. La clase profesional está igual de pero también explotada. la clase Bueno, burguesa, es lo que estoy diciendo, porque los todo. profesionales universitarios hoy en día, te estoy diciendo que también los profesionales universitarios hoy en día se ven, ¿no? Se les ofrece unos salarios que son realmente insultantes. Yo he visto salarios. Antes cuando tú estudiabas en la universidad, ¿cuál era la ventaja de la universidad? Que con la universidad te asegurabas tu futuro, porque te asegurabas un buen puesto de trabajo, bien, pero antes era así, Sí. En mi bien, época ya no. bien pagado, ¿verdad? Y con ese sueldo, bueno, cónchale, de verdad tenías futuro, ¿no? En mi Hoy época en día, ya la universidad, un título universitario no te garantiza nada. Mire, un título universitario hoy en día Increíble. tiene tanto valor. Un título universitario, un buen currículo, tiene tanto valor como la Carta de los Derechos Humanos del 48, que se limpian el culo con ella y no pasa nada. A mí, ¿sabes lo que me han dicho en la oficina del trabajo? Cuando vieron mi currículum. El currículum mío es de 10 páginas. Momento, 10 páginas porque tuve que resumirlo, tuve que quitarle una cantidad de cosas, ¿verdad? La señora vio el currículum Está y sobrevaluado. lo dijo. Me dijo, ni se le ocurra presentar esto. No, ni se le ocurra presentar esto, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, 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 yo creo que el mensaje que pretendías, sobre todo tú, pretendías querer transmitirle a la gente, ha sido presentado en forma bastante exhaustiva, ¿no? Incluso apasionada, pero además, pero yo no quiero cerrar el programa, ya lo vamos a cerrar, porque además ya tienen ya hemos superado cierto límite, ¿verdad?, de tiempo. Eh, Lo que queremos asegurar es que la mayoría de las cosas de las cuales hemos hablado hoy, ¿verdad? El 90% de lo que hemos hablado hoy son experiencias reales y personales nuestras. Son sobre todo experiencias personales nuestras que hemos podido vivir y que la hemos vivido no solamente una vez, sino varias veces. Más todo, todo lo que uno recoge escuchando Hablando con la gente en la a la calle, gente. leyendo a la gente en Twitter. Pero, O sea, no es solo la pero experiencia de hablando nosotros. con la gente basta hablar con la gente en la calle. Todavía no conozco una persona que me diga que está bien, ni aquí en Italia, ni en España. Todo el mundo está jalándose los cuatro pelos. O sea, a mí el médico cirujano, uno de los médicos cirujanos que me atendió, un día llegó 15 minutos tarde porque se ha quedado sin carro, sin su carro, ¿verdad? Porque por el problema este de la guerra y el tráfico marítimo y la cosa, su carro importado, no sé, ahora no me acuerdo qué marca sería, el repuesto no ha llegado y entonces no hay el repuesto. Y cuando llega, ya le dijeron en el taller que va a llegar con un precio duplicado, ¿verdad? Y él dice que si ese repuesto a mí me llega con un precio duplicado, no lo voy a pagar. Y yo, oye, yo le dije, ¿cómo que no lo vas a poder pagar? Pero es un médico cirujano. O sea, por Dios, tiene. No, no lo va a poder pagar. Porque él me dijo, y me lo dijo así, tranquilamente. Federico, yo no tengo capacidad de ahorro. A mí, yo no tengo capacidad de ahorro. Y eso que mi esposa también es médico. Los dos somos médicos y no tenemos capacidad de ahorro. Claro,
tienen 5 hijos, ¿no? Lo cual es algo absolutamente anormal hoy en día, ¿no? Tienen 5 hijos, ¿no? Y 5 hijos cuestan, No ¿no? me digas que es ¿Entiendes? sigue, ¿Ah? síguelo. No, el que me operó del corazón, Ajá. no, pero sí su asistente. Su asistente es Ah, cirujano. ok. Su asistente es cirujano, ¿entiendes? Entonces, ellos no tienen capacidad de ahorro. No pueden ahorrar. Los dos son médicos, Sí, ¿entiendes? O le sea, creo la situación, la es situación. increíble. Por eso es que ustedes ven ya incluso en Alemania tantas ofertas para fisioterapeutas, para médicos, porque el Ah, médico sí. de aquí se está No, está sacando. proliferando mucho los consultorios privados, pero ¿qué pasa, señores? Ay, te tengo un Ni se chisme. les ocurra ir, de verdad, Ya se va, los ¿dónde digo, no está? se les ocurra ir a un consultorio Los privado, costos son delirantes. ¿verdad? Y, o vayan si quieren, pero antes de comenzar la sesión en Pregunten. el consultorio privado, pregunten el precio. Mira, Pregunten el precio. justamente lo que tú estás Esto es diciendo. muy importante. Este, Especialmente si están en una gran ciudad, ¿no? mira, Federico, escucha esto, justamente. Esto es de hoy, hace un ratico, ¿no? La lista de espera, traduce tú de, Listas de espera para las recetas de los médicos. Sí, aumentó el porque 20%. O sí, sea, ¿qué pasa? Usted aquí no es que le quitan su derecho. Usted va al hospital y necesita hacerse una coloscopia. colonoscopia. Colonoscopia y te dan la cita para dentro de un año. O cualquier Sí, examen de cáncer, cualquier cosa. Dentro de un año. sí, Entonces la gente se ve obligada a ir al médico privado. sí. Porque, o sea, no tienes otra opción. Una tomografía, ¿verdad? A mí me la dieron para dentro de 9 meses. 9 meses. Entonces, ¿qué ¿Entiendes? ocurre? Esto es alguien que está haciendo la denuncia sobre la nota de prensa y comenta. Para reducir las listas de espera, en lugar de aumentar las instalaciones, el personal sanitario, el gobierno quiere reducir en 20% las solicitudes de visitas y aumentar el uso de la intramoenia, payasos y criminales. Intramoenia es la salud privada. Claro, Sí. aquí ir Y a cuando yo le consultas pregunté privadas. al médico, me están dando la cita para la tomografía dentro de 9 meses, y el caso mío es nada más para verificar algo que es trivial realmente, ¿no? Pero si, por ejemplo, el caso mío fuese cáncer, ¿no? Igual. Y entonces me dice, sería lo mismo, señor, sería lo mismo. Igual serían 9 meses aunque usted tenga cáncer. Entonces, obviamente, claro, uno que tiene cáncer tiene apuro, ¿no? Está un poco apurado para que, para obtener su tomografía, ¿verdad? Porque es absolutamente indispensable para un diagnóstico preciso de lo que tiene. Entonces, ¿qué hace? Se ve obligado a ir a las consultas privadas, a hacerse una tomografía privada, y por una tomografía privada, no sé cuál es el precio, pero es una locura. Mira, con relación al tema de la salud, es importante que entienda. Todo esto es importante, no, la destrucción del sistema de salud, todo es parte de justamente de las líneas a través de este tema de la penetración del poder financiero, ¿verdad? En la ONU. La OMS, Vamos a ir sí, la cortando, OMS ¿eh? es la que dictamina todo esto junto al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Perfecto, básica. muy bien. ¿Y qué pasa? Todo esto que vemos son parte de los nuevos paradigmas de la salud, donde ya el juramento hipocrático quedó por un lado, ya eso no es la medicina, se aplican los nuevos paradigmas de salud que se fundamentan y tantas cosas, ¿no? Pero que son las famosas consignas, salud para todos, no para todos, y una salud. Ok, señores, de verdad, Ya, fueron llegamos hasta aquí suficientes. porque a mí los videos muy largos me complican mucho la vida, realmente, ¿verdad? Ahora, bueno, no sé si yo ni siquiera sé si voy a poder, no, seguramente no voy a poder publicar este video hoy, lo publicaré mañana, pero bueno, mañana sale, seguramente, pero me absorbe muchísimo tiempo procesar un video, entonces yo trato de limitarme
en lo posible. Entonces Yo ya, sé que la conversación estuvo muy buena, la cantidad de información también, pero bueno, amigos, nos vemos en otra oportunidad. Como siempre, como dice ahora, manténganse humanos. Yo, como siempre, les digo, refuercen su conocimiento, refuercen su conciencia, refuercen su fe y refuercen su razón. Y nos veremos pronto, muy pronto. muy pronto voy a estar con ustedes. Ok.